tiempos en el que necesitamos más aprender a gerenciar, a manejar nuestras emociones. Y entonces le he titulado Inteligencia Emocional, el secreto para un matrimonio feliz. Bueno, ¿quién no quiere un matrimonio feliz, no? ¿Quién no desea que nuestras vidas conyugales discurran sin ningún problema? Pero eso es imposible, ¿verdad? Mucha gente cree que vivir en paz significa ausencia de conflictos y eso no es así. Vivir en paz significa que en medio de las dificultades podamos ser capaces de salir airosos, poder gestionar, mejorar, dirigir, regular nuestras emociones. Bueno, para empezar, podríamos hablar de dos cosas importantes, ¿no? De dos tipos de inteligencia, la inteligencia mental o la académica, ¿no? Y la inteligencia emocional, para poder hacer la distinción, ¿no? La inteligencia mental es esa parte de nuestro cerebro racional y la inteligencia emocional es esa parte de nuestro cerebro, la parte emocional. En alguna literatura hablan de que esta inteligencia emocional tiene dos partes. Una, la interna, esa capacidad que tenemos para comprender, la externa para comprender a los demás, pero también está esa interna, la capacidad de comprendernos a nosotros mismos. Bueno, ahí está el cerebro humano, un cerebro que tiene la capacidad no solo de pensar, ¿no? El lóbulo prefrontal, que es el área del pensamiento, sino también hay un cerebro emocional. Por eso que cuando enseñamos neurociencia en la universidad, a los chicos les decimos, ¿no? Muchas veces decimos, me he enamorado y te tengo en mi corazón, ¿no? O sea, te amo con todo el corazón, deberíamos decir te amo con toda mi amígdala cerebral, ¿no? Porque es exactamente allí, en la zona del cerebro, donde se centran todas las emociones en esta área límbica, ¿no? ¿Por qué lo he puesto? Porque nos permite decir de que si bien es cierto tenemos un cerebro emocional y un cerebro pensante, esto nos ayuda a saber de que las emociones tienen siempre que seguir después de un razonamiento, ¿no? Bueno, el gran secreto se ha discutido mucho desde hace muchos años sobre la inteligencia emocional y hoy podemos decir de que el éxito en la vida de una persona, profesional, familiar, en todos lados, el éxito muchas veces decíamos cuando estábamos en el colegio, si ustedes recuerdan, esa amiga, la más chancona del colegio, el más estudioso, que tenía muy buenas notas, había una inteligencia mental, pero en algunos, bueno, no pasa en todos, pero es conocido que muchas veces es el más retraído, el más antisocial, porque está enfocado en la parte mental. Y lógicamente es importante que no solo se desarrolle esta inteligencia mental, sino también seamos capaces de desarrollar esta inteligencia emocional. Marca la diferencia. Realmente las investigaciones han demostrado, incluso en las empresas, ¿no? Que antes, ¿se acuerdan? Nos pedían currículum, cuántos máster, cuántas maestrías tienes, cuántos diplomados. Y hoy nos están diciendo cuántas habilidades blandas tienes, cómo interactúas con los demás, cómo eres capaz de relacionarte con los demás, para darnos una idea de que importa mucho más, importa también la inteligencia mental, pero importa también la manera cómo nos relacionamos con los demás. Bueno, en la inteligencia emocional ya hemos dicho, si lo queremos definir, diríamos entonces que es la capacidad que tenemos las personas, la posibilidad de reconocer, de identificar en nosotros mismos las emociones, los sentimientos que experimentamos y al mismo tiempo poderlo hacer en los demás, que yo pueda ser capaz de identificar cómo se está sintiendo el otro, qué emoción está experimentando. Cuando nosotros logramos hacer esto, podemos establecer mejores relaciones adecuadas, mejor conexión emocional con el otro, ¿no? Y definitivamente, ¿quién no anhela que en el matrimonio esto se dé? Porque realmente la familia siempre va a ser una escuela de socialización, de habilidades, pero en el matrimonio justamente un aspecto fundamental para vivir en pareja es conocer, interpretar y descubrir las emociones del otro, cosa muy difícil.
Es un trabajo de arquitectura emocional, diríamos así, que los matrimonios sean capaces de llegar a conocer al otro. Y fíjate, con los años sucede, ¿no? Yo tengo 37 años de matrimonio, ¿no? Y puedo decirte de que es increíble cómo con el tiempo y la convivencia se pueden manejar esos aspectos. No digo que del todo, pero ya después de 37 años en la convivencia, tú ya te das cuenta cuando la otra persona ya está a punto de estallar, ¿no? Cuando está contento, cuando está molesto. Y justamente en el matrimonio, esa posibilidad de conocer, de interpretar y descubrir las emociones del otro nos va a hacer fácil. Con la comunicación, la convivencia nos ayuda mucho. Y entonces por eso que el matrimonio es todo un camino de descubrimiento en la que nos compenetramos con el otro para poder, a partir de ese conocimiento, lograr una adecuada interacción. También me parece importante que ya que estamos trabajando este tema, entendamos algunos conceptos que son fáciles realmente de entender. Respecto a que la inteligencia emocional, hemos dicho que es la capacidad para identificar, conocer las emociones mías y las del otro, pero al mismo tiempo también tiene 4 componentes. La primera es la autoconciencia, esa capacidad que podemos aprender cada uno de nosotros a identificar cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, por qué me siento así. Tengo cólera, estoy toda esta semana molesto. Exactamente qué es lo que tengo, ¿no? Porque nos pasamos diciendo, estoy mal, ¿no? ¿Qué tienes? Te veo con esa cara, le dice la esposa, el esposo, no, no tengo nada, ¿no? ¿Qué tienes? Entonces, esa autoconciencia es un componente importante que hoy día vamos a aprender. ¿Por qué? Porque nos permite identificar qué es lo que tengo y desde cuándo estoy así o qué ha originado este fastidio que yo tengo, pensando en la emoción de la cólera, ¿no? El otro componente es que una vez que hemos identificado, podemos tener la posibilidad de autocontrolar. Es decir, la posibilidad de que aun cuando la emoción, volviendo al tema de la cólera, ¿no? Nos esté minando y nos puede llevar a explotar. Entonces el autocontrol también es parte de ser inteligentes emocionalmente, porque nos permite, mira, ahorita se lo digo, ¿no? La típica, ahorita voy y le cuento y le digo sus verdades, ahorita voy y le hago ver lo mal que está. Pero mira la posibilidad que tenemos de controlar, de retrasar, ¿no? Ese impulso de querer de frente explotar, ¿no? Luego el tercer componente es la empatía. Y aquí ya entramos, las dos primeras, como te das cuenta, la autoconciencia y el autocontrol tiene que ver con nosotros. Y la empatía y las habilidades sociales tiene que ver con los demás. La empatía es esa posibilidad de yo conectarme, de yo identificar las emociones del otro, por qué está molesto, ¿no? ¿Cuántas veces preguntan los hijos, mamá, ¿qué tiene mi papá? Ah, está molesto. ¿Pero por qué? Ah, no sé, su problema, ¿no? Pero nosotros somos los que sabemos qué ha pasado ahí, ¿no? Pero a veces nos hacemos un poco los relajados porque no queremos involucrarnos mucho, ¿no? Y entonces la empatía es esa posibilidad de conectarnos con cómo se está sintiendo el otro. Y las habilidades sociales, pues es realmente la oportunidad de aprender estas habilidades para poder solucionar un conflicto, para poder comunicarnos y entendernos, para poder transmitir cómo me estoy sintiendo. Estas son las habilidades sociales, ¿de acuerdo? Bueno, yo les voy a mandar las diapositivas, así que les va a ayudar muchísimo para que después repasen y puedan compartirlo con los demás, ¿no? Entonces son 4 componentes: autoconciencia, autocontrol, las dos primeras tienen que ver contigo, conmigo, con lo interno, y la empatía y las habilidades sociales tienen que ver con el otro. Si estamos hablando en el matrimonio, pues diríamos las dos primeras conmigo y las otras con mi cónyuge. La inteligencia emocional, ¿no? Como hemos dicho, solo se explica en función de cómo gestionamos nuestras emociones y las de los demás. Entonces, ahí hay un resumen, ¿no? En ti, lo que sientes, eso se llama autoconciencia. ¿Qué haces con lo que estás sintiendo? Tengo tristeza. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo controlo, cómo regulo esta tristeza? En los demás,
¿Qué es lo que está sintiendo mi esposo? ¿Qué es lo que está sintiendo mi esposa? Rabia. ¿Qué es lo que hago con su rabia? ¿Cómo le ayudo yo? ¿No? Porque somos esposos, ¿cómo le ayudo yo a gestionar esas emociones? Eso es lo bonito del matrimonio, ¿no? Que en el matrimonio podemos colaborar con el otro para poder aprender a ser inteligentes ambos emocionalmente. Un matrimonio que logra ser inteligente emocionalmente, pues vive plenamente, puede superar obstáculos, puede compartir, puede tener problemas y resolverlos, puede aprender a expresar sus emociones. Es un beneficio muy grande, ¿no? ¿Alguna vez, yo te hago la pregunta, alguna vez te has cuestionado esto? ¿Cómo expreso mi cólera cuando estoy muy agotada, agotado? Cada uno tiene una manera de expresar, ¿no? Hay gente que cuando tiene hambre, más bien, le entra la cólera, ¿no? Se pone de mal humor, ¿no? Entonces, habría que ver, cuando estoy molesto, cuando tengo hambre, cuando ya llegué tarde, ¿cómo expreso mi cólera? ¿Hasta qué punto soy capaz yo de darme cuenta de lo que estoy sintiendo? ¿Cómo identifico mis emociones? Otra pregunta sería, te podrías hacer esta noche, ¿puedo identificar las emociones de mi cónyuge o de mis hijos? ¿Soy capaz de mantener el autocontrol? ¿Me regulo? ¿O soy de los que explota? ¿Soy de los que hace pues llora, ¿no? Y desborda, hace un desborde emocional? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿poseo esas herramientas para poder relacionarme satisfactoriamente con los demás? Bueno, si nunca te has hecho estas preguntas, este es el momento que te las hagas, porque entonces ha llegado el momento que te eduques emocionalmente. La educación emocional es la posibilidad que tenemos nosotros para poner en marcha, poner en acción esta inteligencia emocional de la que venimos hablando. Bien, ahora vamos a entender cómo podemos nosotros, ¿no?, desarrollar una inteligencia emocional. En primer lugar, decirles que cuando en la pareja, las parejas comienzan a negar las emociones. ¿Qué tienes? No tengo nada, pero tu cara está de palo, ¿no? Sí, pero no tengo nada, ¿no? Cuando empezamos a negar esas emociones, cuando empezamos a callarnos, nuestra vida se empobrece, nuestra vida conyugal se vuelve más rutinaria, se vuelve fría, ¿no? Porque llega un momento, como les decía, en que ya nos parece normal que, que nuestra esposa esté con su cara larga, ¿no? Y cuando los hijos preguntan, no sé, yo no le hice nada, ¿no? Entonces ya se empobrece, ya los hijos ya ni les interesen. Ay, papá, mi mamá siempre está con su cara, ¿no? Y ahora que tiene mi papá, ¿qué tendrá hijito, no? O sea, empezamos a negar las emociones y la vida, de verdad, la vida familiar se vuelve fría, a nadie le importa lo que le está pasando al otro, ¿no? A veces suele pasar esto porque ya no queremos mantener la paz y ya no queremos preguntar, porque a veces generalmente el esposo dice, si le pregunto, se va a armar. Mejor ahí calladita, que se ve bonita. Ya que pase, ya le pasará, que tome su tiempo, porque si ahorita pregunto, se va a armar la de San Quintín. A veces puede que pase porque queremos mantener la paz o a veces porque privilegiamos los acuerdos forzados, porque no tenemos tiempo para sentarnos a conversar. Y terminamos diciendo, ya, ok, ya ti tiene la razón, así tiene que ser, como tú dices. Y todo esto, sinceramente, va empobreciendo una relación de pareja, ¿no? Bueno, también dentro de de cómo podemos nosotros lograr una sana educación emocional, tiene que ver con que tomemos en cuenta de que hombres y mujeres somos distintos a la hora de expresar nuestras emociones. Por ejemplo, psicológicamente, el hombre pues tiende a evitar el enfrentamiento. El hombre lo que hace es encerrarse en sí mismo, ¿no? ¿No? Se encierra y aparece el no tengo nada, ¿no? No tengo nada, aunque la cara y todo, ¿no? Todo refleje diferente, pero su psicología le lleva a evitar el enfrentamiento. Mientras que las mujeres tendemos a expresarlo vivamente, ¿no? O sea, nosotros un problema lo queremos hablar. ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Por qué? Porque tenemos cerebros distintos. En el cerebro del varón se generan más pensamientos, ideas, las emociones en menor grado. Y las mujeres pues expresamos emociones y sentimientos. Entonces cuando estamos fastidiadas, cuando estamos emocionalmente alteradas, lo que queremos es expresarlo vivamente, ¿no?
Entonces aquí, dentro de la educación emocional, la mejor recomendación es que conociendo la particularidad de hombres y mujeres, pues los esposos deberían comprender que las esposas necesitan expresar sus quejas y emociones incómodas. Y aquí viene la grandeza, ¿no? La posibilidad de saber escuchar, la posibilidad de ayudar a escuchar a la esposa. De repente allí haces un trabajo pues interesante de caridad con tu esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer dice, pero déjame hablar. Ok, habla, ¿no? Ella necesita expresar sus quejas, sus emociones incómodas, ¿no? Y lograr, más que buscar la solución al conflicto en ese momento, ¿no? Y en cambio eso le pasa con los hombres, que podría ser una muy buena alternativa, sabiendo que la psicología de la mujer es expresar esto, ¿no? Y las mujeres, la verdad que también nos toca a nosotros una tarea importante. Deberíamos dejar de personalizar las quejas, ¿no? Y no atacar a la propia persona, porque como somos más emocionales, vamos, ¿no? A atacar a la propia persona y dejamos y nos olvidamos, y ese es el problema con nosotros, que nos olvidamos o no sabemos cómo explicar nuestro malestar, lo que sentimos, ¿no? Lo que queremos, lo que necesitamos, ¿no? Lo peor es de que terminamos diciendo, no sé, el esposo dice, ¿qué tienes? Tú ya debes de saber, ¿no? O sea, como si fuera Mandrake, que tuviera una bola mágica donde el hombre tuviera que adivinar qué tiene, ¿no? O sea, qué difícil que es esto. Entonces, creo que nos ayudaría mucho a las mujeres creer que si nuestro esposo nos quiere o nos conoce, debería saber lo que nosotros sentimos en ese momento. Y no es así. Por eso existe la inteligencia emocional, porque las emociones no se adivinan. Las emociones hay que expresarlas, pero hay que saberlas expresar bien. Entonces, algunas pautas importantísimas ya las estamos dando. Primero, respetar esa singularidad de hombre y mujer. Ambos abordamos los conflictos de diferentes maneras, ¿no? El varón se cierra, la mujer lo expresa. Otra de las cosas, hablando del autoconocimiento, es que ayuda mucho a educarnos emocionalmente, es aprender a detectar la emoción que hay detrás de nuestros actos. O sea, casi toda la gente es que más hacemos cosas que pensar en cómo nos sentimos. Hoy en día, ¿no? Que estamos viviendo toda esta pandemia, vivimos más desconectados de nuestras emociones, tal vez porque hemos tenido tantas experiencias negativas que tratamos mejor ya no conectarnos con nuestras emociones para protegernos, ¿no? Pero eso no nos ayuda mucho, ¿no? Es necesario entender cómo nos estamos sintiendo y por qué nos sentimos así. Entonces, a manera de ampliar nuestro vocabulario, podemos decir que hay muchas emociones, pero las cuatro básicas son tristeza, cólera, alegría y miedo. Otros autores hablan de asco, sorpresa, pero estas cuatro son las emociones básicas. Y con estas cuatro a mí me alegraría que tú te quedaras esta noche, no que tú seas capaz de decir estoy triste, estoy contento, estoy alegre, tengo cólera, me da miedo. O sea, con estas cuatro emociones yo creo que la haces muy bien para poder empezar a educarte emocionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender a detectar emociones? Fíjate, es necesario, eso se llama alfabetización emocional, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a detectar nuestras emociones, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Ya, listo, vamos a ver. Por ejemplo, ahí, ¿qué emoción es? A ver, alguien que participe. Tristeza. Tristeza. Sí. Por qué te das cuenta que es tristeza? Que está llorando. ¿Qué gestos de la cara te identifica? ¿Cómo yo sé que una persona está triste? Las lágrimas, No necesariamente una persona triste puede los botar labios, lágrimas. los Ya, labios, bien, se van hacia los atrás los ojos labios. cerrados, decaídos. Muy bien, entonces en la tristeza el párpado se nos cae, ¿no? Perdemos el enfoque, los extremos de los labios caen ligeramente, ¿no? ¿No? Se van hacia atrás, ¿no? Mira, o sea, todas las emociones tienen un componente fisiológico y un componente, los rasgos, los gestos en nuestra cara. A veces no nos observamos, vivimos tan rápido, ¿no? Hasta nuestros hijos, ¿no? Nos pueden más pronto identificar cómo nos estamos sintiendo. A ver, otro. A ver, aquí, ¿qué emoción es?
De Cólera. 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 ¿Cómo nos damos cuenta que están de cólera? Mis Mujer. hijos me suelen decir por la montañita que se forma en la frente, Ya. perdón, entre ojos y ojos, esa Ya, montaña. ya. Yo dije, tus Bueno, hijos te decían el que sueño frustrado, ¿no? ya, te pones como el increíble Hall, ¿no? Ya los chicos ya saben, ya cuando se empieza ya uno los dientes, ¿no? Es decir, en la Esa ira, es ¿no? mi En cara la de todos ira. los días. No, no digas eso. En la ira, la mirada es fija, es dura, ¿no? A veces en algunos los dientes se aprietan, la mandíbula se tensa, ¿no? Es necesario ir viendo, ¿no? ¿Cómo responde el otro frente a esta emoción? Entonces también, eso es lo que yo les decía, ¿no? Que en la inteligencia emocional nos ayuda mucho también descubrir ese mensaje oculto del lenguaje corporal. Qué bonito es cuando alguien dice, mejor ya no sigo porque mi esposo está botando humo, ¿no? Ahí está la señora botando humo. Bueno, literal no bota humo, pero ya tú te das cuenta con la cara que pone, la nariz como la coloca, ¿no? Y también, por ejemplo, de la señora cuando está con los brazos cruzados, ya, cuando hay cada persona, cada matrimonio puede identificar cómo te pones cuando tú estás molesto. A ver, pregúntale al otro. Sería lindo este ejercicio, ¿no? A ver, ¿cómo te das cuenta que yo estoy molesto contigo? Yo pongo un ejemplo. Yo me doy cuenta cuando mi esposo está molesto porque empieza a rascarse la cabeza. Ahí ya está ya a punto de estallar. Ya yo cuando empieza a rascarse la cabeza, yo ya me salgo de ahí volando porque ya sé que ya entró en una situación desbordada, ¿no? Ya está a punto de desbordarse. Y entonces entre ustedes es bueno identificar, mira, cuando ya me veas así, cuando ya me veas que yo hago esto es porque ya, no hay forma, ya estoy molesto, ¿no? Otra de las cosas en educación emocional es controlar lo que pensamos para poder controlar cómo nos comportamos. Fíjense esta figura, el pensamiento genera emociones y las emociones comportamientos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una emoción, ¿no? Ya tengo cólera, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Un pensamiento, vamos, una situación familiar, no trajiste lo que te encargué del supermercado, ¿no? O sea, dice, pero es que, mira cómo empiezas a decir, es que nunca me escuchan, es que anda distraído, pobre los varones, ¿no? O sea, anda distraído, nunca me escucha, no me está prestando atención, mira cómo va lo que vas pensando, ¿no? Es que no le importa cuando yo hablo, no le importa, no me está prestando atención, me ningunea, mira cuánta emoción en segundos esta señora ha tenido, porque el señor se olvidó de traer, no sé, tres encargos del supermercado. Entonces, el pensamiento dirige nuestras emociones y las emociones dirigen nuestras conductas. Entonces, es necesario aprender a ver qué estoy pensando, porque si empiezo a decir, no, mira, este es un distraído, no le importa, yo hablo por las puras, y nunca me presta atención, ese pensamiento negativo va a traer una emoción, y una emoción de cólera. Y claro, en cuanto entra con las bolsas, empiezas a requintar. Claro, siempre eres el mismo, eres distraído, andas en las nubes y se logra la situación. Entonces, cada vez que tengamos una emoción, pensemos, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Este pensamiento es real? ¿No? ¿Es un pensamiento real o yo me estoy fabricando pensamientos negativos que están generando emociones también negativas, como la cólera, la ira, el miedo, la tristeza, ¿no? Etcétera. También en el trabajo de empatía ayuda mucho preguntarnos el por qué esta persona, por qué mi esposo, por qué mi esposa, por qué mis hijos actúan así. ¿Qué emociones y pensamientos puede estar experimentando ella o él, ¿no? Por ejemplo, si tu pareja en un momento dado, ¿no? Te dice algo fuerte, te está insultando, a lo mejor es posible que tenga miedo y crea que la mejor forma de defenderse sea alterándose. Entonces, buscando el porqué de las reacciones, podemos entender a la persona, ¿no? Esto ayuda mucho en empatía, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves que la otra persona está muy molesta, ¿qué es lo que le está sacando del cuadro? De repente para ti no es algo pues significativo, pero para la otra persona sí lo es. Y aquí tenemos que aprender a validar la emoción del otro. De repente, vamos, una broma pesada, ¿no? Una broma pesada en una reunión de familia.
Tu esposo está molesto, ¿no? Con tu cara larga y ella le dice, pero ¿qué tienes, no? No, estoy fastidiado por el comentario que ha hecho tu hermano, por ejemplo. Pero no he hecho nada malo, pero no te lo tomes a mal, ¿no? No, pero es que tú lo tomas a la ligera, puede decir él, ¿no? Y él dice, ay, qué tontería, ya estás muy hipersensible, ¿no? Peor, ya te dio la andropausia, ya si eres más viejo, ya peor, ya te dio la andropausia y te termina de etiquetar, ¿no? Y entonces aquí tenemos que entender esto, que la inteligencia emocional nos tiene que llevar a entender que si el otro está molesto, ¿ok? Nosotros no podemos decir, ay, pero que no fue para tanto, ¿no? Hay que validar la emoción del otro y eso se llama empatía. Oye, lo siento, de verdad. Mira, para mí no es significativo y por eso es que, perdóname, no tomé en cuenta, pero si para ti fue una molestia, si a ti ha sido una incomodidad, pues yo te creo, yo te entiendo, ¿no? Y siento mucho y puedes pedir disculpas, de repente fue tu hermano o tú dijiste algo inapropiado en ese momento. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional facilita mucho comprender al otro. Bueno, también es necesario entender de que tenemos que identificar para poder llegar al diálogo cuando la otra persona se desborda, es necesario también esperar. Esperar porque a veces hay niveles de tensión, ¿no? Estamos calmados en el verde como un semáforo, luego hay una tensión moderada o puede haber una alta tensión. Entonces está de más decirles que si yo quiero escuchar al otro porque el otro está molesto, no voy a esperar que llegue de 7 al 10 alta tensión, me mandara por un tubo, ¿no? Pero si yo tengo que esperar, eso es la inteligencia emocional, el autocontrol. Mucha gente a veces en el matrimonio dice, no, ahorita lo solucionamos, calientito, ahorita. Así, no, al contrario, friecito, friecito. Es mejor dejar que pase, se enfríe la cosa y cuando estamos calmados y tranquilos podremos conversar. Entonces, ¿cómo podemos, después de estar tranquilos, estamos entrando ya a esta parte, a las habilidades sociales? Entonces, hemos dicho que una de las cosas que nos ayudan mucho a comprender al otro es poder también saber expresar nuestras emociones. Yo les voy a dejar esta técnica que a mí me encanta, es una técnica sencilla, en la cual se puede uno estructurar, ¿no? De forma asertiva, con 4 conectores, lo que quieres decir. A veces estamos tan molestos o tan fastidiados y después que nos pasa, decimos, es que tú por acá y vamos, decimos todo un rollo que al final no llegamos a nada. Entonces, expresar nuestras emociones de forma asertiva significa usar estos 4 conectores. Me siento, cuando, porque, me gustaría. Cuando tú dices me siento, estás comunicando tu emoción. Eso es inteligencia emocional. Cuando decimos cuándo, para que la otra persona, ¿quién? Estoy molesta contigo o estoy triste, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué? Ahí expresas cuál fue el comportamiento del otro. Y cuando dices me gustaría, estás haciendo una petición específica de lo que deseas que la otra persona haga. Mira, qué bueno es cuando hemos pasado, volviendo al ejemplo de la broma pesada que hizo el cuñado al esposo, volviendo al ejemplo que te dije, ¿no? En la cena hizo un comentario que a ti te fastidió como esposo y tu esposa se ríe y vio la cara tuya que estaba molesto y ella en la mesa dice, ay, pero qué tontería, ¿por qué te vas a poner así, no? Y el otro más molesto está porque no está validando su emoción. Bueno, pasado esto, no va a ir la esposa a decirle, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pusiste con esa cara? No, tendrá que saber esperar, acuérdense, esperar, calmados, tranquilos, y ya podremos conversar. Y qué bueno es que un esposo pueda usar esto, en este caso del ejemplo, pueda usar, diría, por ejemplo, me siento o me he sentido incómodo cuando tú te reíste de la broma de tu hermano porque fue dirigida a mí, ¿no? O me sentí ridiculizado. Me gustaría que la próxima te pusieras de mi parte, ¿no? De repente. Fíjate, solo esos 4 conectores pueden ayudar. Mira, por ejemplo, a tus esposos ya calmados, ella le puede decir, me siento fastidiada
cuando llegas tarde, porque te espero para cenar. Me gustaría que controlaras mejor tu horario de llegada. ¿Ves? O sea, con me siento cuando porque me gustaría, facilitamos una comunicación más tranquila, más alturada, pero lógicamente, ¿no? Lógicamente, para que esta señora diga, me siento fastidiada, ya pasó la cara larga cuando llegó el esposo, ¿no? Ya llegó el día anterior, llegó tarde, ya ha comido, ha cenado sola, espera que le pase, y ahí viene, ¿no? O sea, ¿qué tienes? Desde ayer estás molesta. Bueno, ahora siéntate, te voy a decir, ¿no? O sea, estoy molesta porque me siento fastidiada cuando llegas tarde, porque te espero para cenar, como siempre. Me gustaría que mejoraras tu horario o que si vas a llegar tarde me llames, no sé. Pero es la mejor manera de expresar nuestras emociones. Acá tienen a otro esposo que también la asertividad no solo sirve cuando estamos en emociones feas, como la cólera, la tristeza, sino también cuando pasamos emociones positivas, como por ejemplo cuando estoy feliz. Mira, o sea, no hay que dejar de expresar esto, ¿no? Él le dice, me siento feliz cuando te esfuerzas por llevarte con mi mamá, diría, ¿no? Por llevar a mi mamá, no, por llevarte con mi mamá, porque sé que no es una persona fácil, aprecio lo que haces. Por ejemplo, bueno, ahí esta chica tiene una suegra un poco difícil, él lo sabe, ¿no? Y a veces tiene que pasarse y sobrellevar a la suegra, pero qué bueno es que pueda decir, me siento feliz cuando te esfuerzas por llevarte bien con mi mamá, porque sé que no, mi mamá es un poco chochita, qué sé yo, ¿no? De verdad aprecio lo que haces, ¿no? Y esta comunicación asertiva abre horizontes, abre canales de comunicación. Y lo otro en habilidades sociales es aprender a resolver conflictos. Hemos dicho que los conflictos no es la paz no es ausencia de conflictos, por el contrario, la paz es la posibilidad que logramos cuando podemos resolver un problema. Entonces, ya hemos estado hablando de esto antes y ahora podemos resumir diciendo que cuando hay conflicto, lo mejor es encontrar el tiempo y el lugar oportuno para hablar. Si tenemos que enfriar esto, lo vamos a hacer, pero no dejen de atenderlo. Sentarse y especificar de qué vamos a hablar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? O sea, tiene que haber un tema, el tema que los trae, porque a veces terminamos empezando con A y terminamos con C y al final no resolvemos nada, ¿no? Especificar bien cuál es el problema, cuál es tu punto de vista, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, y encontrar aquellas cosas en que sí estamos de acuerdo. Podemos pensar en posibles alternativas de solución. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿No? ¿Cómo podemos? ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? ¿No? Y finalmente, ¿no? Finalmente, poner un plan de acción donde pongamos en práctica las alternativas que hemos pensado. Mira, a mí me parece que empecemos por esta, ¿no? Y vamos evaluando. Si esto funciona, hemos resuelto el conflicto. Esto requiere de verdad fuerza de voluntad, deseos de querer llevar la fiesta en paz, o sea, crecer como matrimonio, porque estos son entrenamientos, ojo, esto no te van a hacer, uno quisiera, ándate, ¿no? O sea, ya quisiste dormir y se acabó. Claro, en ese momento que estás molesto, pero lo ideal, lo adecuado para crecer como matrimonio y también enseñarle a nuestros hijos cómo se debe resolver problemas, es de que nos tomemos un tiempo, ¿no? Mucha gente, porque vive muy a prisa y porque dice, uy, uy, no, voy a empezar a hablar, a veces no hace esto. Y claro, luego se acumulan. Y esto estamos en terapia de pareja con matrimonios que ya vienen trayendo una cadena de conflictos no resueltos con heridas abiertas que luego ya es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Bueno, y lo ideal, en todo lo que se aprende, hay que ponerlo en práctica. Y fíjate, en la educación emocional, aprender a identificar tus emociones. ¿Qué tienes? Estoy molesto. A partir de ahora no vas a decir, no, no tengo nada, no, estoy mal, estoy bien. No, estoy molesto, estoy triste, tengo miedo, estoy asustado, tengo cólera. Sé capaz de identificar. Y también piensa tú, ¿por qué tengo cólera? ¿Qué es lo que más rabia me da? ¿Qué es lo que me pone triste? Exactamente, ¿qué es lo que me está poniendo triste? Identificar las emociones, ponerme en el lugar del otro. ¿Qué tiene? ¿Por qué está molesto? ¿Qué hice o qué pasó? ¿No? O sea, si para mí no es algo significativo, basta que para mi esposo, mi cónyuge, sea algo significativo, yo valido su emoción. Y también trataré de tener espacios de escucha activa,
de comunicación asertiva con la que hemos hablado hoy día, ¿no? Entonces, la grandeza de todo aprendizaje es ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque tu cerebro está diseñado para eso, para convertir una vez que repite lo mismo, se convierte en algo automático. Entonces, también otra cosa que ayuda mucho es reforzar un hábito, es visualizarte, ¿no? ¿Cómo yo quiero vivir el resto de mi vida? ¿Quiero vivir el resto de mi vida peleando? ¿El resto de mi vida quiero vivir cada uno por mi lado? No quiero eso. Yo quiero envejecer al lado de mi cónyuge conversando, hablando de nuestros problemas, porque problemas los va a haber en cada etapa de nuestra vida. ¿Cómo quiero yo, no? Entonces hay que imaginarnos haciendo teniendo todas estas habilidades y imaginándonos que tenemos una vida familiar adecuada, ¿no? Entonces, podríamos decir finalmente, ¿no? ¿En qué beneficiará en un matrimonio educarnos emocionalmente? Muchísimo. Uno, porque vamos a aprender a escucharnos mutuamente y ponernos en el lugar del otro. Eso se llama empatía. Podemos ser capaces de aceptar las quejas y buscar una solución conjunta, entendiendo que hombre y mujer tienen respuestas emocionales diferentes. Y cuando hay el deseo de solucionar un problema, pues podemos traerlo a la mesa de negociación. También nos ayuda que ante un desbordamiento emocional, nos ayuda a controlarnos, a tranquilizarnos antes de que se produzca, ¿no? Por ejemplo, identificar. A mí me gusta mucho una técnica bonita que se llama la técnica del semáforo, ¿no? Que se coloca un semáforo en el frigider, cerca de donde la familia generalmente está, y que, por ejemplo, si alguien está molesto, decirle, disculpen, pero estoy en rojo, ¿no? Alto, alto, nadie me busque, nadie me hable, o sea, ya, estoy en rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante prevenir también, ¿no? Prevenir, porque imagínate, estás en rojo y dices, no tengo nada, alguien te pincha y ¡pum!, explotas, ¿no? Entonces es bueno, la inteligencia emocional también nos ayuda a ceñirnos a hechos concretos y no generalidades que nos llevan a confusión y críticas destructivas, pues, ¿no? Por ejemplo, la típica, ¿no? Estoy molesta y no se lo digo a nadie, pero mi carota está ahí fastidiando, ¿no? A todos los demás. Y entonces, ay, mi mamá, dicen los chicos, ay, mi mamá ya empezó con su carota, ¿no? Ya empezó mi papá. Entonces, nada, tú sé capaz de decir, chicos, he venido del trabajo, he pasado un mal día, de verdad que no estoy de humor, perdónenme, no es con ustedes, estoy bien fastidiada porque no salió tal negocio, qué sé yo, no es con ustedes, discúlpenme, pero me voy a retirar. Es posible, mira, qué lindo en una familia cuando podemos ser capaces de expresar nuestras emociones, las personas nos aprenden a respetar también. ¿Por qué? Porque no se crean confusiones. A veces los chicos, los menores creen, mi papá viene malhumorado, desde que nos ve mi mamá está malhumorada. Mucha gente, he visto niñas que dicen, mi mamá desde que llega ya está malhumorada, es por nosotros, nos odia. No, es que ella no está aclarando que no tiene todavía una posibilidad de ordenar mejor sus emociones y deja la idea de que los niños son culpables de tu fastidio, ¿no? Otro de los beneficios de la educación emocional es permitir que el otro miembro sepa que eres capaz de comprender su punto de vista y aceptar su propia validez, ¿no? Aunque no coincida plenamente con el tuyo. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido aliviados cuando alguien dice, cuando yo he podido decir, de verdad, esto me ha molestado, ¿no? Y a la otra persona que me diga, mira, a mí no me ha molestado, pero si a ti te ha molestado, yo te entiendo. Entiendo, o sea, eso se llama validar. Si tú dices que eso has sentido, pues yo te entiendo y desde ahí te voy a comprender. O sea, yo no voy a pretender que tú sientas lo que yo siento. Yo no voy a minimizar tus emociones. Lo que voy a hacer es validarlas y entenderte desde ese lugar, ¿no? Y bueno, el último beneficio que podría decirse es asumir tu propia responsabilidad e incluso disculparte si reconoces que te has equivocado. O sea, ya con la inteligencia emocional tú no le vas a decir a tu cónyuge, por tu culpa yo me molesto. No, no, no. Las emociones son tuyas, te pertenecen a ti y tú te haces cargo de ellas. No vamos a decirle a los hijos, ustedes me hacen perder la paciencia. Perdona, disculpa. La emoción es tuya y tú te haces responsable. Para eso hay una inteligencia emocional que tienes que entrenar para que no salgas desbordado y terminamos echándole la culpa a todos, ¿no? Qué bueno es que uno diga, perdóname, me excedí, me desbordé, discúlpenme,
voy a descansar hasta que me pase, perdónenme, ¿no? O sea, eso es hacerte responsable de tus emociones, porque son tuyas, parten de ti y tú eres la única persona que con entrenamiento puede ser capaz de mejorar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a terminar con una pequeña oración que estaba a la entrada, pero la pasé al final porque ustedes habían hecho su oración y vamos a pedirle al Señor, ¿no? Todos juntos, vamos a pedirle al Señor, ¿no? Darle las gracias. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por todo lo que tienes para conmigo y mi familia, por guiar nuestros pasos siempre por el mejor camino. En esta noche pido actúes en mi corazón, enséñame a manejar mis emociones para así vivir feliz junto a los míos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.